Fuerza de fricción. En esta nueva dificultad nos piden la fuerza de tracción con que se debe jalar este cuerpo que está unido, ¿no?, a través de esta cuerda y pasa por la polea, sabiendo que el coeficiente cinético es 0,4 y el cuerpo se mueve a velocidad constante. Bien, apreciemos algo fundamental que ya dominamos. ¿Qué significa velocidad constante? Que las fuerzas opuestas que generan movimiento se deben igualar. ¿Qué es una fuerza de tracción? La fuerza de tracción se genera cuando un cuerpo tiende a estirarse. La fuerza contraria a una fuerza de tracción se llama fuerza de compresión. En este caso, se pretende calcular esta fuerza de tracción porque vamos a pretender jalar a velocidad constante, por lo tanto esa cuerda tiende a tensionarse, a estirarse. Entonces, uniendo estos conceptos, decimos velocidad constante significa que las fuerzas contrarias al movimiento se igualan y de esa manera podré calcular esa fuerza de tracción. Muy bien. En todo plano inclinado, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en el tema de dinámica ya lo hemos visto. Habíamos indicado que en todo plano inclinado existe un componente peso llamado seno del ángulo por el peso del cuerpo. Si su masa es 60, su peso es 600. Así como existe este componente peso, también existe otro componente peso llamado coseno. Coseno del ángulo por el peso. No olvides que se miden en newtons porque son componentes. Propiamente el peso, ¿dónde estaría? Aquí. Este es el peso, que vendrían a ser los 600 newtons. Estos son sus vectores componentes. Respecto a X, el peso X, respecto a Y, el peso Y. Entonces, vamos observando un detalle interesante, que esta fuerza F se da a través del cable. Por lo tanto, esta fuerza F yo puedo dibujarla aquí, porque es el mismo cable. Y como se mueve a velocidad constante, se entiende que estas fuerzas hay que igualar, pero no olvidemos un detalle. Tenemos un coeficiente de fricción. Entiendo que el movimiento se va a dar en este sentido, porque hay que pretender jalar por aquí para que se mueva el cuerpo, porque me están pidiendo la fuerza de tracción. Entonces, la fuerza de fricción debe actuar en sentido contrario al movimiento. Si el movimiento se da en este sentido, esa fuerza de fricción pues trabajará en el otro sentido, es decir, sabemos que se da entre las superficies y trabajará aquí. ¿De acuerdo? Otro detalle importante de observar. Mientras que este componente peso va por el plano inclinado, este otro componente peso presiona la superficie. ¿Y cómo actúa la superficie? Reacciona a esa reacción que se le llama normal. Muy bien, tenemos todos los elementos identificados en este problema. Igualemos las fuerzas contrarias porque se mueve a velocidad constante. Eso implica, decíamos, este peso de X más la fricción debe ser igual a F. Entonces, peso de X más la fricción debe ser igual a F. Justamente el valor que deseamos calcular. Pero ¿quién es P de X? Seno de 53 por 600. Resulta que el seno de 53 es 4 quintos. Y 4 quintos por 600 sería igual a ¿cuánto? Calculemos. 600 entre 5, 120 por 4, 480 newtons. Entonces tendríamos por aquí 480 newtons más la fricción. ¿Qué es la fricción? Es el coeficiente cinético 4 décimos o 0,4 por la normal. Aquí observamos que en el eje Y, porque estamos en un plano inclinado, en el eje Y solo hay dos fuerzas opuestas, por lo tanto estas se igualan. Pero coseno de 53 es igual a ¿cuánto?
a 3/5, y 3/5 por 600 sería, vamos calculando, 360. ¿De acuerdo? 360 newtons. Por lo tanto, la normal sería igual a 360 newtons. Hacemos las operaciones del caso, un 0, 480 más 4 por 36, y eso es un valor de 144. Finalmente, hacemos las sumas, y esto me daría 624 newtons. Esa es la fuerza de tracción que se genera en esta partícula cuando es jalado. Recordemos rápidamente algunos términos fundamentales, sobre todo en plano inclinado. En todo plano inclinado, el vector peso tiene dos componentes: seno del ángulo por el peso y coseno del ángulo por el peso. Siempre será así. Recuerda, es una condición, es una propiedad. No olvides, porque se mueve a velocidad constante, es por ello que hemos igualado la fricción más P de X igual a F. Fuerzas opuestas se igualan.